estimados, reitero el saludo. Espero que sea este un año mucho mejor para todos. La verdad es que es típico que al cierre de cada ejercicio vemos diferentes modificaciones de tipo tributario. Este año 2025 que ya terminó no fue la excepción. De hecho, se han publicado varias modificaciones de diversos tipos. Educa los viene abordando todos de una manera muy potente y me han convocado para conversar con ustedes sobre los cambios vinculados al procedimiento de restitución de derechos arancelarios que llamamos comúnmente drawback de cara al 2026. Este procedimiento como tal tuvo su última actualización en el 2020, que fue justamente en la incorporación del llamado drawback web por época de la pandemia. La pandemia motivó a que el procedimiento de drawback, que venía siendo tratado de manera física todavía, se traslade a un procedimiento integralmente virtual por la pandemia, pero manteníamos todavía la interacción del portal Drawback Sunat y la mesa de partes virtual de Sunat para adjuntar algunos documentos que se requiriesen. el- Entre las principales modificaciones para el 2026 tenemos la integración total de la operatividad del drawback en el mismo portal de Sunat. Ya no vamos a requerir emplear además la mesa de partes en el procedimiento general. Entonces, aquí radica uno de los cambios más importantes, quizás los más resaltantes, es que esto entra en vigencia en febrero 2026. Tenemos este mes para explicar los cambios. De hecho, el curso está orientado a que durante el mes de enero ustedes puedan aprender cuáles han sido los cambios, pero además explicar el procedimiento de recupero de drawback desde los inicios, de forma que aquella persona que esté empezando recién en este procedimiento pueda también aprender tanto la parte teórica conceptual como la parte aplicativa de ingreso al sistema con los cambios recientes. Entonces, esto es lo interesante del curso que Educa ha preparado y que vamos a explicar el día de hoy, ¿no? Esta modificación que les acabo de comentar se publicó en la resolución 381/2025 y como les comentaba, entra en vigencia el 2 de febrero. En cuanto al aplicativo que se venía aplicando, continúa siendo el mismo, pero como vamos a ver ahora durante la presentación, tiene algunas restricciones adicionales. De alguna forma, para aquellos que ya venían recuperando drawback hasta este momento, hasta antes que entre en vigencia este nuevo cambio, todavía tienen la oportunidad de editar alguna información vinculado, por ejemplo, a facturas, vinculado a guías de remisión, digitan la información y eso les da cierta posibilidad de corregir alguna información. Esto termina con este nuevo proceso totalmente digital para el drawback en el cual la información de las facturas, de las guías, va a cargarse de manera automática y no va a permitir la edición de los datos, como por ejemplo de las fechas de emisión de las facturas y de las guías. Entonces, es un cambio muy importante. Cualquier situación que haya motivado que los documentos vinculados a la operación del drawback, como guías de remisión o facturas, no se emitan de manera oportuna, no tendrás la chance de antes de hacer alguna edición, simplemente perderás el beneficio. Entonces, esto es algo trascendental que tenemos que tener en cuenta para evitar que las compañías que exportan se vean perjudicadas. Como antecedente, ustedes recordarán que el drawback ha tenido desde el año pasado, incluso el anteaño pasado, algunas situaciones de propuestas de cambio. Sabemos todos que la tasa vigente es la tasa del 3% y lo viene siendo desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, en el año 2024, de manera abrupta, que es lo real, se publicó una modificación a la tasa del drawback, una modificación progresiva. Inicialmente se buscó hacer un cambio rápido,
reducir la tasa del drawback. Luego aceptó mantener la tasa por unos meses, pero que luego iba a descender. Sin embargo, finalmente y felizmente, debido a las gestiones que efectuaron los exportadores, los agroexportadores y otro tipo de compañías, de hecho, me tocó particularmente presentarme en el Congreso, representando al gremio de agroexportadores del Perú, explicando cuál era el impacto para los agroexportadores de la reducción de la tasa del drawback. Felizmente, luego de estas reuniones con la Comisión de Economía del Congreso y con la Comisión de Comercio Exterior, se logró que pudiesen entender los cambios y el Ejecutivo decidiese mantener la tasa del drawback. Y así fue. Finalmente el cambio que se previó no ocurrió así y no terminó afectando a los exportadores. Entonces, pero esta resolución que se publicó en el 2024, que establecía una reducción progresiva en la tasa, sí generó incertidumbre respecto de aquellos contribuyentes que podían estar dentro de ese grupo que sí iba a ver reducida su tasa del drawback. Entonces, lo que tenemos ahora es un cambio importante, buscando alinear de alguna forma por parte de la administración la realidad operativa y alinearla con la vigencia de sus otras normas. Como sabemos nosotros, las facturas, por ejemplo, a día de hoy ya son totalmente electrónicas para el 99% de los contribuyentes. Y eso le permite a SUNAT tener mucho mayor control de todas las operaciones de compra de materiales, de compra de materia prima, de compra de insumos que se involucran en el drawback. El otro cambio importante va por el lado de las guías de remisión. Las guías de remisión tenemos ya desde el año 2022 que entró en vigencia la resolución que incorporaba a aquellos que iban a ser obligados a emitirlas de manera electrónica y que ha venido aplazándose. De momento, esta obligación está aplazada hasta junio de este año, pero de lo que tenemos entendido, no va a haber otra prórroga, con lo cual desde junio 2026 las guías de remisión van a ser obligatorias en todos los casos de manera electrónica, ya sin las excepciones discrecionales que existen hoy, con lo cual nuevamente se refuerza el control de SUNAT sobre los traslados de los bienes que se involucran para el recupero de droga. Y esta situación o este contexto tributario digital permite que se centralice el trámite del recupero del drawback en su portal web, dado que, siendo que las guías de remisión, por ejemplo, ya van a ser electrónicas casi en su totalidad, salvo en los casos de contingencia, no se requerirá que el solicitante del drawback adjunte guías de remisión, dado que únicamente digitando los números, la SUNAT ya puede identificar la guía de remisión y puede validar la fecha de emisión. Entonces, por ese lado, el procedimiento se torna más digital, menos documentario, pero vamos a ver también que menos margen de error para poder explicar o demostrar cronológicamente la incorporación del insumo previo a la exportación. También hay un cambio importante en relación a calcular cuál va a ser la tasa aplicable para el recupero de drawback, que eso voy a comentar ahora en unos minutos, y la trazabilidad, que es el aspecto principal que tendremos hoy en adelante cuando tengamos que solicitar el drawback. Se mantiene como tasa el 3%, se mantiene como tope máximo el 50% del costo de producción y definitivamente se mantiene la determinación respecto del valor FOB. Como sabemos, los Incoterms son los que marcan los acuerdos comerciales al exterior y se pactan como tal las obligaciones de compradores y vendedores. El Incoterm FOB es el más utilizado
y es el que es respecto del cual se calcula el porcentaje del drawback. ¿Que puedes pactar otro Incoterm? Sí, lo puedes pactar, pero todo será llevado a FOB para poder determinar cuál es el importe del beneficio. El cambio importante que les comentaba en relación con la oportunidad de la tasa es que hasta el momento, previo a esta modificación, se aplicaba la tasa vigente a la fecha en la que se apruebe la solicitud. O sea, tú presentas tu solicitud hoy día, se aprueba dentro de una semana o 10 días, y en el contexto vigente hasta el 31 de enero de este año, antes que entre en vigencia el cambio que acabo de explicar, la tasa con la que te aprobaban era la tasa vigente al día de la aprobación. Entonces, aquellas personas que estaban involucradas dentro de esta baja gradual que iba a existir en el drawback, pues iban a verse perjudicados, porque ellos decían, yo exporté cuando la tasa era 3%, y en ese contexto que ya no existe felizmente, en el que el drawback iba a bajar, estas personas iban a ver mucho menos de recupero de drawback, porque cuando se aprobasen sus solicitudes, la tasa iba a ser diferente. Entonces eso le quitaba predictibilidad a la operación. La regla cambia hoy para ponernos de acuerdo ante un posible cambio futuro de la tasa. Y lo que se dice hoy es, la tasa va a ser la vigente a la fecha en la que tú numeras la solicitud. Al día en que tú presentas la solicitud, que es cuando se numera, la tasa vigente a esa fecha será la tasa que tengas que recuperar. No importa si de repente luego hay un cambio en el porcentaje del drawback y existe una tasa diferente cuando se apruebe la solicitud. Eso no va a cambiar. Se mantiene la tasa vigente a la fecha en que tú numeraste la solicitud. Entonces, esto es un cambio que le da tranquilidad al exportador, que le permite saber cuál va a ser el drawback que va a recibir, y por tanto, ante cualquier situación de modificación de tasa, lo que tendrá que hacer es apurarse a numerar sus solicitudes para recuperar el drawback que él viene esperando, ¿no? Entonces, esto de alguna forma eh, predice los hechos que podrían suceder ante una posible modificación de la tasa del drawback, que esperemos que no ocurra, pero podría ocurrir, ¿no? Definitivamente el Ejecutivo tiene una visión del drawback, y ustedes la habrán escuchado probablemente, en el sentido de decir que la tasa del drawback que se entrega en el Perú no es equivalente al mayor valor arancelario pagado por los insumos, ¿no? Y lo que buscaban en el cambio era que únicamente se devolviese al exportador el valor del arancel efectivamente pagado en cada importación. Y en el caso peruano, este procedimiento de drawback no tiene correlación, porque no se trata únicamente de devolverle al exportador el arancel. De alguna forma es un incentivo a la exportación, que no existe solo en el Perú, existe en otros países también. Entonces, la dinámica es esa. Por tanto, entendemos que el Ejecutivo tiene un problema de caja fiscal, está buscando por todos los caminos evitar las salidas de dinero de tipo impositivo, pero como le explicamos en su momento, la reducción abrupta del drawback lo que iba a ocasionar es desalentar las exportaciones, principalmente las no tradicionales, y eso es perjudicial para un país que está buscando su crecimiento. Entonces, este cambio importante de fijar la oportunidad de la tasa es para darle predictibilidad al momento en el cual debes considerar tu tasa de restitución, que va a ser al momento en el que se numera tu solicitud, no al momento en el que se aprueba tu solicitud. Ese es el cambio fundamental vinculado a la tasa que tenemos aquí. Lo otro está vinculado a los plazos de emisión de los documentos vinculados a los insumos. A ver, como regla general, el drawback requiere que exista un procedimiento de exportación, porque debe existir una DAM.
Además, requiere que alguien tenga la condición de productor exportador. Quiere decir, alguien prepara un producto, elabora un producto, transformándolo o no, y efectúa la exportación. Y durante este proceso de elaboración, de producción, incorpora un insumo importado o un material que contiene insumos importados, los cuales han pagado aranceles cuando fueron traídos al Perú. Y dado que han pagado aranceles, se activa esta compensación que es el drawback a ese mayor arancel pagado. Entonces, esa es la regla general, ¿no? Y obviamente, a nivel de trazabilidad, lo que se le pide al exportador es que demuestre documentariamente que los insumos han sido incorporados en el producto elaborado antes de la fecha de exportación. Definitivamente, si usted, digamos, es un agroexportador, usted prepara algún producto en base a palta para exportación, definitivamente sus guías de remisión tendrían que ser anteriores a la fecha de exportación o como máximo del mismo día de la fecha de embarque, si usted pretende demostrar que trasladó los materiales al lugar donde ese bien se preparó, se elaboró antes de que se exporte. Si es que esto no ocurre así, y si las fechas de traslado de los materiales, de los insumos, son posteriores a la fecha en la que el producto se embarcó al exterior, no habría forma de acreditar la trazabilidad o de que realmente esos insumos fueron incorporados en el bien exportado. Esto, hasta el momento, viene siendo un dato que se registra. A día de hoy, usted ingresa a la plataforma web de SUNAT y detalla ahí la factura, la fecha. Hay datos que no están precargados. Usted mismo detalla la serie, el número, la fecha, ¿no? De alguna forma eso permite, entre comillas, y en caso no tenga una revisión documentaria, de que una persona pueda adulterar, modificar arbitrariamente la fecha de una guía de remisión, de un comprobante pago, para que el sistema le permita aceptar y continuar. Y en tanto no tenga una revisión documentaria, sino que sea aprobado de manera automática, puedan devolverle el drawback. Esto cambia con la exigencia de información que ahora trae la importación de los datos desde la factura electrónica, ¿no? Tenemos ahora la obligación de registrar la factura, pero en automático la fecha de la factura de compra de los insumos va a ser incorporado en el sistema, sin posibilidad de edición. Y en tanto la factura de compra de los insumos sea posterior a la fecha de embarque, le va a pedir que usted registre los códigos de la guía de remisión. Y las guías de remisión, que también en su mayoría ya son electrónicas, van a tener en automático que van a cargarse las fechas de emisión. Y si las fechas de emisión de esas guías de remisión son posteriores a la fecha de embarque que el sistema identifica porque usted registra la DAM, no le va a permitir continuar y usted no va a poder recuperar el drawback, ¿ya? Entonces, esto es un cambio importante que hay que tener en cuenta, que este procedimiento modifica ahora y que usted además tiene como condición informar el tipo de operación de exportación que está efectuando, ¿ya? Porque de alguna forma hay dos situaciones. O usted efectúa un embarque directo o hace el embarque desde un depósito temporal, ¿ya? Entonces, la fecha límite para la emisión de los comprobantes de pago va a ser la fecha del embarque, que es la norma que ya tenemos hoy, de alguna forma, ¿ya? Pero tengamos en cuenta que si no se cumple eso como tal, debido a que el sistema ahora ya va a ser automático, hay un rechazo instantáneo, la imposibilidad de continuar declarando la información. Y aquí viene lo que les decía, ¿no? Siempre que
usted pueda indicar lo que ha ocurrido antes. Oye, yo trasladé los materiales al lugar de maquila, lo trasladé el día 5 de enero, embarqué la mercadería el 6 de enero, pero la factura como tal de los materiales, mi proveedor no me la emitió el 5, me la emitió el 7, es decir, después del embarque. Entonces, el sistema me está impidiendo que yo registre porque la fecha del comprobante de pago es posterior a la fecha de embarque. Pero en ese momento aplica la excepción de la guía de remisión. Y la pregunta es, ¿cuál es la fecha de la guía de remisión? Si la fecha de la guía de remisión es hasta el día en el que este producto se elaboró, se preparó y se envió al depósito o se obtuvo el levante para la exportación directa, entonces no hay problema. Pero si la fecha es posterior de la guía de remisión a la fecha de embarque del levante o a la fecha de recepción en el depósito aduanero temporal, entonces usted no va a tener derecho al drawback. Y no hay forma ya de modificar algún dato o adjuntar algo más, porque en automático el sistema va a no permitirles continuar. Ese es el cambio que vamos a tener. Mucho menos margen de editar información en el procedimiento de recupero digital y más bien el peligro de que si el exportador no ha sido diligente en el llevado de sus documentos o en el seguimiento de la emisión de las guías de remisión, en el seguimiento de la emisión de los comprobantes de pago de compra por materiales, materia prima, servicio de maquila, va a poder ver potencialmente rechazada su solicitud o por lo menos la imposibilidad de continuar llenándola. Con esto, el sistema pone fin al empleo de la mesa de partes virtual, que a día de hoy se venía utilizando, se viene utilizando a efectos de presentar los documentos. Ustedes recordarán, para aquellos que ya ingresan el drawback, generaban la solicitud, ¿cierto? Del drawback, cargaban por la plataforma de drawback web los documentos, pero además iban ustedes a la mesa de partes virtual y lo mismo que presentaste por el portal de drawback web, lo enviabas por mesa de partes virtual y luego tenías alguna posibilidad de observación, en tanto fuese una revisión documentaria, y nuevamente cargabas por la mesa de partes virtual alguna respuesta, algún sustento adicional que tú quisieras presentar. Esto cambia con la nueva plataforma de Dropbox Web, con lo cual se deja de lado el empleo de la mesa de partes virtual para que en adelante lo que utilices sea este módulo de Dropbox Web. Y a través de este canal vas a adjuntar los documentos que se han emitido, cada uno en su apartado específico, guías de remisión, factura, declaración de insumos, o sea, pierdes la obligación de volver a presentar lo mismo por la mesa de partes virtual. Tu canal de comunicación va a ser ahora definitivamente solamente el portal de Drawback Web que ustedes utilizan o emplean cuando ingresan con la clave SOL del contribuyente que está solicitando el drawback, ¿no? A través de este lado ustedes van a recibir sus notificaciones, algún requerimiento, ¿no? Recordemos que en la atención del drawback hay dos situaciones: o es de aprobación automática o involucra una revisión documentaria. Cuando es de aprobación automática, la aduana no te pide ningún otro documento para validar tu solicitud. Únicamente, si ya tiene la aprobación automática, esperas unos días a que te abonen, nada más. Y si es que no ocurre eso, tienes revisión documentaria, te solicitarán que completes o cargues algún documento adicional. Ahí está la diferencia en las situaciones, ¿no? Entonces, como recomendación, ¿qué es lo que pasa? Algunos contribuyentes no tienen la costumbre de armar sus expedientes validando las fechas, por ejemplo, correlativas de compra de materiales, de compra de insumos, de compra de la materia prima, o incluso no verifican la vigencia de los materiales, el llenado de las DJs, pero como siempre tienen la aprobación automática, digamos que no,
les preocupa, porque únicamente llenan los datos, aparece aprobación automática y terminó. Les abonan el drawback. Pasa, por ejemplo, con aquellos que son operadores económicos autorizados, los exportadores calificados como OEA, operadores económicos autorizados, tienen el beneficio de que sus solicitudes de drawback se aprueban de manera automática. Entonces, no hay revisiones documentarias, con lo cual nunca tienen la necesidad de preparar un file de sustento que sí la tiene aquel que no tiene esa aprobación automática y pasa a una revisión documentaria. Entonces, cuando tenga ahora la necesidad de cargar los documentos, de acreditar cómo han sido su operación y que las fechas ya no van a ser editables, sino que se van a cargar de forma automática de las facturas y las guías de remisión, pueden tener aquí inconvenientes. Entonces, parte de este cambio es que ustedes con sus clientes, con sus empresas, puedan ir revisando cómo está a día de hoy su situación en cuanto a su file de sustento de recupero de drawback. Recuerden además que el drawback no es únicamente un beneficio recibido y que terminó. Existe una fiscalización de drawback. Y cuando viene la fiscalización de drawback, tus documentos que presentaste probablemente para la solicitud no son suficientes. Requieres los contratos con la maquila, los contratos con los clientes, las comunicaciones con los clientes. Si tuviste luego ajustes, probablemente en el precio, notas de crédito, notas de débito, los sustentos de los ajustes. O sea, toda la operación durante la etapa de fiscalización se vuelve mucho más densa a nivel de sustento. Y el gran problema que yo he visto en los casos que me ha tocado atender es que esa preocupación de armar esos documentos ocurre cuando ya estás en la fiscalización, que casi siempre van a ser años después de que pediste el drawback, que para ese momento la persona que presentaba las solicitudes de repente ya no está, de repente ya no recuerda, de repente no tienes un procedimiento de almacenamiento de información, de documentación, y no la guardas, y el drawback que recuperaste en el 2021, por decir algo, en el 2025 te fiscalizan y te cobran todo ese drawback que recuperaste. No es un negocio, para nada, porque te agregarán los intereses de todos esos 4 años en los cuales recuperaste un drawback que hoy en fiscalización te han calificado como indebido, porque casi siempre lo que la persona hace es eh, qui- cuestionar tu condición de productor exportador y la cuestiona vía el sustento documentario de la operación. Entonces, estimados, parte de estos cambios es recordar que el procedimiento, si bien es un procedimiento sencillo en cuanto a la presentación de la solicitud, esta solicitud es la última etapa de un procedimiento previo que deberías tener incorporado en tu compañía de identificar y controlar tus insumos importados, las fechas de exportación, el no vencimiento de los plazos. O sea, es la etapa final de todo lo que deberías tener. Y reitero, si alguno de ustedes, si alguna persona que recupera drawback venía capeando el temporal, venía, bueno, no dándole mucha importancia a esta situación de falta documentaria vía la edición de los documentos, editaban la fecha, editaban algún dato, esto se pierde con este procedimiento donde las fechas, los datos ya se importan de forma automática al sistema en tanto sean facturas electrónicas y en tanto sean guías de remisión electrónicas. Entonces, esto se termina y ya no vas a poder recuperar tu drawback en tanto tengas estos problemas, ¿no? Entonces, como les decía, dejamos de emplear las guías, el portal, la mesa de partes virtual de Sunat, dejamos de utilizarla y en adelante el sistema te va a notificar, indicándote, informándote que tienes un plazo de 2 días hábiles para indicar si vas a adjuntar
documentos adicionales o no. Si no confirmas, la solicitud se va a anular automáticamente. Esto en tanto la información, o perdón, tu solicitud sea seleccionada para revisión, ¿ya? No sea automática. Tendrás 2 días para adjuntar esos documentos adicionales si es que acaso no los presentaste, porque muchas veces sucede que en la solicitud sí has presentado todos tus documentos, solo que de repente te falta el flujograma, ¿no? Uno de los temas principales que te pide la SUNAT cuando estás recuperando droga, que es el flujograma de procesos de producto exportado, que si eres alguien que está empezando en la presentación, deberías adjuntarlo desde el inicio para evitar que no tengan el documento al momento de la revisión. Pero si no lo adjuntaste y sales para revisión documentaria, tienes la chance en esos 2 días de adjuntar la documentación vía el portal de Droga Web y lo envías y SUNAT podrá hacer la revisión. Pero si sales para revisión documentaria y no confirmas que vas a presentar documentación en ese plazo de 2 días hábiles, van a rechazar tu solicitud. Bueno, se va a anular tu solicitud, ¿de acuerdo? De forma automática. Entonces, importante que ustedes sepan que cuando estén pidiendo drawback, tienen que revisar su buzón y estar atentos a cualquier notificación como esta en la que se le otorgue un plazo para adjuntar alguna información adicional. A nivel de la rectificación de la solicitud, no se permite, en tanto exista, que ésta se encuentre pendiente de evaluación, ¿verdad? No te permite que rectifiques tu solicitud en tanto aún no haya sido evaluada por SUNAT. Únicamente luego de ello podrías intentar efectuar la rectificación. Si incrementas el valor FOB, como ya lo hemos comentado, la tasa de recupero de drawback va a ser la vigente a la fecha en la que se enumere dicha solicitud. Esa es la regla que vas a tener que aplicar. A nivel de cambios en el anexo, que es el que reconoce los datos de la información que estás declarando, recuerda que el sistema de SUNAT valida, por ejemplo, los establecimientos. Y esto va a continuar siendo una situación que SUNAT va a revisar. Es decir, los establecimientos en los cuales se procesa el producto, se elabora, deben figurar en la ficha RUC, que pueden ser, recuerden ustedes, alquilados o propios, los establecimientos, ¿ya? El lugar donde se realiza la producción por encargo va a validar definitivamente que sean establecimientos declarados por aquella persona que se está encargando del proceso y también va a validar, vean ustedes, la consistencia de la actividad económica, ¿ya? Es decir, que tu proveedor, aquella persona que está efectuando por ti la producción por encargo, en tanto delegues esa producción a un tercero, que puede ser la planta de maquila típicamente, debe tener la actividad económica vinculada a la elaboración, preservación o adecuación de productos para su exportación. Es su SIU. Debes tener en cuenta que tu proveedor tenga actualizado su SIU para evitar el rechazo de tu solicitud. ¿No? Te obliga a estar alerta respecto de este tipo de información que declara tu proveedor. Para empezar, estimados, ustedes deberían estar pendientes, para empezar, de que todos sus productores, perdón, todos sus proveedores de servicios de producción por encargo tengan la autorización de la autoridad competente. Para el caso agrícola, SENASA da la autorización por cada tipo de cultivo o por cada tipo de producto a todas las plantas de proceso que van a preparar palta, mango, uva, mandarina, arándano. Entonces deberías asegurarte antes de hacer la maquila en un lugar que este proveedor se encuentra autorizado durante la campaña que vas a trabajar a ese procesamiento, ¿ya? También debes asegurarte que tu proveedor tenga licencia de funcionamiento, por ejemplo, que esté habilitado, que su actividad se encuentre actualizada en SUNAT
y también que tengas tu contrato de producción por encargo con este proveedor, porque estos documentos son los que te van a pedir durante una etapa de fiscalización, no de revisión documentaria, que eso es mucho más sencillo, como fiscalización. Cuando ocurra la fiscalización, te van a pedir estos documentos para que sustentes tu derecho al drawback y tu condición de productor exportador. Así que no olvides que eso también lo requieres. En tanto se registre respecto de los insumos una factura de compra local emitida en una fecha posterior al ingreso al depósito temporal, te van a exigir que tú registres, como decía hace un momento, la guía de remisión. En tanto sea una guía electrónica, automáticamente se cargará la serie, el número y la fecha. Ya no lo puedes editar. Únicamente podrías hacer esa edición si empleas guías de remisión emitidas en contingencia, ¿no? Pero recuerda que las guías de remisión en contingencia deben ser situaciones muy eventuales y respecto de las cuales hay que acreditar cuál fue la contingencia que ocurrió para que exista la posibilidad de emitir ese documento. No son las reglas, son la excepción. Únicamente se emiten en algunas zonas, que es donde no existe conectividad a Internet, o se emite ante situaciones de desastres naturales, imposibilidad de emitir, pero no por tu responsabilidad, no responsabilidad ajena hacia ti. Por otro lado, se mantiene el control de las cantidades en tanto hayas efectuado otro método para la incorporación del insumo importado y tú hayas importado de forma directa los insumos, por ejemplo, el sistema va a ir controlando las cantidades que vas consumiendo en tus solicitudes antes que se presenten y se generen. De alguna forma la capacidad se incrementa, puedes ahora adjuntar muchos más documentos por solicitud, eso es positivo. Ya no te va a pedir que adjuntes los comprobantes de pago electrónicos, porque eso no ya los tiene, pero sí definitivamente aquellos que no sean documentos electrónicos que mantenga como información. Tienes que presentar cuando sea requerido y sea necesario los contratos, las declaraciones juradas o documentos de transferencia de bienes. Hay algunas situaciones en las cuales, quizás ustedes los tienen, el- la transferencia de la fruta, de los materiales, de los insumos, no ocurre con un traslado, sino que ocurre en la propia planta de maquila. Y por tanto, ahí no hay emitida como tal una guía de remisión. Sin embargo, tiene que existir algún documento que acredite la transferencia, que puede ser un contrato, un acta de entrega, algún documento que demuestre la transferencia de propiedad o transferencia de control, de posesión de los bienes antes antes de la operación de exportación como tal. Como riesgo operativo, es para ti un problema ahora que exista un desfase logístico. Es decir, que de alguna forma recibas insumos con guías para que luego se regularice con una factura de venta, si de repente esas guías que estás recibiendo no son documentos electrónicos oficialmente emitidos, ni tampoco son guías de remisión en contingencia. A veces me ha pasado que tienen alguna noción de que los traslados cercanos no requieren la emisión de una guía de remisión, por ejemplo, y no emiten una guía de remisión, únicamente dan un vale de salida, algo de ese tipo, cosa que no, para este caso no te sirve y que te va a impedir el recupero del beneficio. Otro problema que tienes, u otro riesgo hacia adelante, es que no revises Son Sol y veas si tienes una revisión documentaria y por tanto tengas que confirmar que en un plazo de 2 días vas a adjuntar algún documento adicional que no lo esté requiriendo. Lo siguiente es que, por algún motivo, para aquellos que manejan varios lugares de producción, no se encuentre actualizada esa data en SUNAT. Si es tu propia producción, tienes que verificar que todos tus establecimientos estén actualizados en la administración. Si es que contratas a un proveedor, igual, verificar que él tiene todos sus establecimientos actualizados. De lo contrario,
no va a ser posible que recuperes el drawback, tendrás ese impedimento operativo. Como recomendaciones, que esto es ya la parte final de la presentación. A ver, había algunos mensajes, creo, quiero leerlos antes de llegar a la etapa final. A ver, me indican por qué se indica que la tasa podría disminuir. Sí, José, un poco lo expliqué. Les decía que el Ejecutivo busca cada vez entregar menos drawback porque es en estricto una salida de efectivo. Prepararon una presentación ya hace un buen tiempo y mostraban al drawback como uno de las principales salidas de dinero o de devolución de impuestos que el Estado tenía y por eso buscaban limitar esa salida, esa entrega de drawback, o hasta eliminarla prácticamente. Entonces es por eso que podría ocurrir la reducción de la tasa. Depende de la política de cada gobierno. Vean ustedes que estamos muy prontos a una elección. No sabemos cuáles serán las políticas de los siguientes gobernantes. Importante por eso revisar las propuestas de todo tipo en los planes de gobierno, pero es una posibilidad. Debido a esto es que se pone este candado de alguna forma para que sepas con qué tasa te van a efectuar la devolución del drawback, José. Me dice David, también entra en la guía de remisión desde la planta de Carguío. A ver, déjame ver aquí porque no estoy viendo bien. Y ahora sí lo veo mejor. Sí, bueno, David, la guía de remisión que te requieren principalmente es la guía hasta el momento en el cual se incorporó el insumo, que esto es lo que ocurre el traslado, como tú indicas, hasta el lugar donde fue producido. Ahora, desde la planta de carguío, como tú indicas, que entiendo que es el equivalente a una planta de producción, hasta el puerto, esa será una guía de exportación que vas a tener. Y definitivamente tus guías de materiales deben haber sido emitidas antes de esa fecha, porque se entiende que trasladaste los materiales o los insumos hasta el momento en el cual se procesó y antes de que fuese trasladado hasta el puerto en que se terminó exportando, digamos. Así que se refieren a las guías de los insumos, David. Sí, José, bueno, lo reitero. En efecto, ocurrió en el 2024, cambió la tasa abruptamente. No se sabe si vuelva a ser, vuelva a existir un cambio en el futuro, pero por eso están buscando poner esa tranquilidad. Me dice OEA, deberían ser más originales. Eh, bueno, OEA, operador económico autorizado, es la denominación del exportador o importador de confianza que tiene la administración tributaria. Revisa a los importadores, exportadores, aquellos que demuestran una capacidad logística, financiera importante, le dan la calificación de OEA y por tanto tiene algunos beneficios como el que les comentaba, ¿no? Del tener, por ejemplo, su devolución de drawback de forma automática. Me dice Judith, si no se anexa el flujograma, ¿habría algún rechazo? Judith, el flujograma como tal no es un documento obligatorio, pero suele ser requerido en las primeras solicitudes. No sé el caso de ustedes, pero particularmente en el caso de mis solicitudes, las presento casi siempre en una misma aduana, pero cambia el exportador definitivamente. Entonces, cuando un exportador está empezando con sus solicitudes, además de lo obligatorio, guías de remisión, factura de J de insumos, factura de maquila y lo demás, de manera excepcional, adicional, durante la revisión documentaria, te piden ese flujograma de procesos para que entiendan cuál es el proceso productivo y del producto que sea.
dado que es un documento que te requieren en la revisión documentaria, en tanto no lo presentes, sí te pueden rechazar. Así que te sugiero que lo tengas, lo prepares, lo solicites, si es que te lo piden. Si te ocurre que te programan para aprobación automática, no te lo van a solicitar. Madeleine, sí, definitivamente estamos viendo ahora los cambios, pero lo que buscamos como objetivo es, durante el desarrollo del curso, ir explicando estos cambios en el mismo sistema e ir generando, de manera a modo de ejemplo, una solicitud de drawback e ir viendo cuáles son los problemas que vamos a tener en el llenado para adjuntar las guías de remisión, los comprobantes de pago y demás. Sí, sí, tal cual, John, es el mismo. Ah, Jimmy, bueno, en el caso de empresas vinculadas que tú señalas que las vas a excluir, el anexo del procedimiento aprobado sostiene que deberás adjuntar los sustentos que acrediten desde qué fecha estas empresas que eran vinculadas ya no lo son, que son casi siempre el impedimento para la recuperación de drawback, ¿no? Ustedes recuerden que el límite de valor FOB acogido al drawback es de máximo de 20 millones por su partida arancelaria. Y esto aplica incluso para el grupo empresarial. Si tengo dos o tres empresas que son vinculadas, el límite aplica para todos ellos. Entonces, lo que te sugiero es que si tú vas a acreditar que estas empresas ya no son vinculadas, tienes que acreditar los cambios que han tenido a nivel accionario, ventas, transferencias o las que hayan sido, para demostrar que ya no son empresas vinculadas y que por tanto ya no te aplica el límite. Actualmente 3%. JL. Me dice Antonio, ¿qué pasa si adquiero insumos para la producción de mis bienes que exporto de mi proveedor que importa tal insumo? ¿Puede acogerme al beneficio? Sí, definitivamente. Bueno, hay tres modalidades, ¿no? Una, yo importo el insumo directamente. En la segunda modalidad es un proveedor mío el que importa el insumo y yo se lo compro a él. Antonio, sería tu caso, según lo que señalas. O la tercera modalidad en la que yo compro materiales que han sido elaborados con los insumos importados. Para el caso que tú planteas, Antonio, estarías en la modalidad 2, que es una modalidad válida para pedir el drawback. Me dice José, le enviamos a una empresa vinculada en Chile las prendas que elaboramos con insumos importados para que las venda. ¿Esto califica como exportación? Sí, José. A ver, la operación de exportación no depende en realidad del destino. Un despacho a Ecuador, un despacho a Chile, incluso, para que ustedes lo tengan en cuenta, las ventas que ustedes efectúen a empresas ubicadas en zonas especiales, la SED Paita, como por ejemplo, se consideran exportación y te dan el derecho al recupero de drawback. Definitivamente que sí. Y lo otro que tú señalas en relación a las prendas que señalas, en el caso del drawback hay una lista de subpartidas que son las que no te permiten el recupero. Entonces tienes que ir según tu exportación, cuando has numerado tu DAM, se ha asignado, tu agente de aduanas le ha asignado a tu producto una partida arancelaria, ¿ya? Y vas a identificar esa partida arancelaria y vas a ir al listado de partidas excluidas del drawback y vas a ver. Si tu partida está en esa lista excluida, no puedes recuperar drawback. Pero si tu partida no está en esa lista, sí puedes recuperar drawback. Solo necesitas acreditar lo que he mencionado: la producción, el insumo incorporado, la exportación efectuada, que es lo que vamos a revisar dentro del curso, José. Lo que pasa es que el drawback no es obligatorio. O sea, tú puedes exportar y no pedir drawback. Es algo electivo. Lo que sí es cierto es que hay un plazo máximo para numerar la solicitud de 180 días hábiles. Son casi 6 meses.
Entonces, si estamos ahora, enero 2026, como máximo puedes pedir el drawback por aquellas exportaciones que efectuaste desde julio 2025, agosto 2025 en adelante. Esa es la situación, José, dependiendo de los plazos que existen. Bien, entonces, estimado, yo respondí sus preguntas y ahora que estamos ya por terminar el tiempo que tenemos, voy a comentarles mis recomendaciones finales. Para empezar, la revisión documentaria de tus proveedores con la emisión de las facturas o guías que tienen que ser definitivamente antes de la fecha de entrega hacia la exportación. Tus comprobantes de pago y sobre todo las guías de remisión deben tener como fecha de emisión como máximo el día en el que se procesaron las materias primas y se elaboró el producto terminado, sea en tu propia instalación o sea en la de un tercero al que tú delegaste. Y esa revisión documentaria tiene que estar antes de que tú pidas el drawback y tiene que estar en paralelo con tu proceso de producción. Hay algunos negocios en los cuales el drawback es un porcentaje importante. Entonces hay que tener en cuenta que eso no debes perderlo de vista. Lo siguiente es que revises definitivamente tu buzón Sol de manera diaria para que puedas estar alerta si recibiste o no un requerimiento de información vinculado a una revisión documentaria y por tanto que tienes máximo 2 días para cumplir con presentar esa documentación. Lo tercero es, si no lo has hecho, actualizar tu RUC, poner al día tus almacenes, tus plantas productivas que se encuentren declaradas correctamente, si son propias, igual si son alquiladas, y si son de terceros, validar que esté todo ok en las direcciones y sobre todo que tengas tu contrato de producción por encargo con tus proveedores. Ten en cuenta eso, por favor, es muy importante. Y definitivamente lo más importante es capacitación. Necesitamos ver en la práctica, en el sistema, cuáles son estas reglas que yo acabo de explicar, cómo debo considerarlas ahora para mis nuevas solicitudes y qué debo reforzar en mi control para evitar que el drawback deje de recuperarlo. El drawback es un incentivo muy importante, puede ser la diferencia entre un resultado positivo y otro negativo, así que para cualquier exportador, perder este beneficio por un aspecto procedimental, es decir, no se emitió bien la guía, la fecha no es la correcta, va a ser muy doloroso. Por eso, estimados, los invito a que se inscriban al curso cuanto antes. Ustedes, sus amigos, sus colegas, sus equipos, es la mejor forma de estar preparados para estos cambios y asegurar no perder este beneficio. Con eso he terminado, les agradezco por su tiempo